¿Te has preguntado por qué duele tanto una pérdida o por qué hay experiencias que nos duelen más de lo que esperamos? Hoy quiero hablarte sobre la diferencia entre dolor y sufrimiento, dos conceptos que solemos confundir muchísimo y que entender su diferencia pueden transformar completamente la manera en que vivas tu pérdida. Esta clase hace parte del programa Iniciación al Duelo, un programa completamente gratis para que aprendas cómo salir adelante después de perder a tu ser querido. Claramente también habla sobre pérdidas de todo tipo, sea de pérdida de salud, dinero, una ruptura amorosa o cualquier pérdida que esté marcando un cambio definitivo en tu vida y que no seas capaz de avanzar. A través de estos temas pretendo darte una herramienta, una guía básica y clara para que puedas sanar tu dolor y salir adelante. Así que quédate viendo este video hasta el final, pero antes de empezar recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas dosis de inspiración para tu crecimiento personal y superación del duelo. También para que sigas al tanto de cada una de las clases de este programa. Mi nombre es Angie Giraldo, soy hermana de un ángel y autora de la trilogía del propósito. En mi segundo libro, titulado Una muerte con propósito, narro los 4 pasos que me permitieron superar la pérdida y recuperar el deseo de vivir. Si conectas conmigo a través de este programa de iniciación al duelo, espero puedas darte la oportunidad de leerlo para profundizar mucho más en el tema. También quiero contarte que soy diseñadora de profesión, pero la vida me llevó por el camino del crecimiento personal. Después de experimentar la pérdida más dolorosa de mi vida, que fue la muerte de mi hermano, me sumergí en la lectura y estudio sobre el duelo. Logré superar la pérdida y recuperar el deseo de vivir. Actualmente sigo formándome para cumplir mi propósito de ayudar a personas como tú a transitar la pérdida de la mejor manera posible y espero pueda ser un testimonio más de ello. Y ahora sí, hola amigos y familia, espero se encuentren súper bien, que estén teniendo un día maravilloso, cargado de muchos sueños, intenciones y retos por cumplir. También quiero darles la bienvenida a todos los que se vienen uniendo poco a poco a este programa Iniciación al Duelo. Hoy vamos a dar comienzo a la clase número 4, una clase muy especial que está bastante nutrida de información, de ejemplos, de historias que estoy segurísima van a ayudarte a avanzar mucho más en tu proceso de duelo. Así que recuerda tener a la mano tu cuaderno o un dispositivo digital en el cual puedas tomar apuntes de todo esto que vamos a reflexionar hoy para que tomes tus propias reflexiones, que luego lo puedas repasar y bueno, que todo esto sea una herramienta para tu proceso de sanación. Y antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría saber si eres nuevo por acá, si no me has dejado tu comentario sobre si estás pasando por una pérdida en este momento, si murió algún ser querido tuyo, hace cuánto fue, me encantaría leerte por acá. Y es que cuando estamos viviendo un proceso de duelo, es normal que sintamos dolor, mucho dolor. Si en este momento sientes que no puedes más con tanto dolor, esta clase es para ti. Es más, déjame por aquí tu comentario de cómo te sientes en este momento. Esta clase de hoy la preparé con muchísimo amor para que ustedes puedan tener herramientas y conocimiento que les permita dar un paso adelante de este suceso. Quiero empezar diciéndoles, para ir al grano, que el dolor, vamos a empezar definiendo el dolor. El dolor es aquella sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Esto lo hablo más a profundidad aquí en el libro, pero hoy vamos a tocar unos temas específicos. Entonces, el dolor, ya sea físico o emocional, hay que aclararlo porque podemos tener en este caso un dolor emocional de perder a un ser querido, pero también puede que estés viviendo un dolor físico de otro tipo, no sé cuál estés viviendo, pero cualquiera que sea tu dolor, es como un mecanismo que emplea tu cuerpo para avisarte algo. Entonces, no quiero que como que acá entendamos primero que el dolor no es malo, ¿cierto? El dolor
digamos que es una herramienta que tiene el cuerpo para alertarte de algo que te puede hacer daño. Me gusta mucho hacer la analogía con una estufa. Imagínate que estás en la cocina con la estufa súper caliente y la tienes prendida y por error tocas la estufa y te quemas la mano. Inmediatamente vas a sentir dolor en tu mano. ¿El dolor es malo? En este caso, el dolor está haciendo como su papel de alertarte que eso es dañino para tu cuerpo y te puede causar dolor. Entonces, surge como herramienta para avisarte, prevenirte y probablemente para que no vuelvas a pasar la mano por ahí y a llevarte pues una lesión mucho más grave. Entonces, el dolor tiene beneficios. Eso es lo importante con lo que quiero que comencemos. Volviendo a la definición, dice: aquella sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Entonces, también puede ser interna, también puede ser algo que internamente nos está avisando que no está bien. Y es importante que entendamos esto porque, como lo he contado en otras clases, al inicio de mi proceso de duelo reciente a la muerte de mi hermano, yo no quería sentir dolor. Yo no quería sentir dolor, eso estaba horrible, se siente muy maluco y yo solamente trataba de distraerlo y ocultarlo con otras emociones y hacer otras cosas, pero yo no quería vivir ese dolor. Y puede que tú también estés pasando por esto, entonces te lo comparto como experiencia personal, que el dolor no es malo. Y enfrentar el dolor es la clave para sanar ese dolor. Entonces hay que entender esto primero. Bueno, hablemos del dolor interno porque es el que probablemente tengas en este momento, y es que el dolor interno también es como una señal de que algo en nuestro cuerpo no está bien y nos está generando esa alerta. Con ese dolor nos está diciendo: hay que poner cuidado aquí, hay que analizar esto que está pasando, hay que vivir esa emoción. Cuando la ignoramos, digamos que tú no quieras atender esa emoción, internamente tu cuerpo se va a empezar a empeorar. ¿Por qué? Porque es que el dolor salió para avisarte que algo no estaba bien, que tenías que atender esa emoción y, digamos, en el caso de la pérdida de un ser querido, llorar, atender esa tristeza y ese vacío que estás sintiendo por su ausencia. Si la ignoras, entonces el cuerpo va a empezar a empeorar internamente y te vas a empezar a entrar de pronto en un estado de depresión, puede que te enfermes, o sea, puede que se complique muchísimo la situación solamente por no atender esa alerta que el cuerpo generó en ti. El dolor lo único que hizo fue avisarte que algo no estaba bien y de seguro tú sabes por qué, y es porque acabas de perder algo muy importante en tu vida. Eso no se puede pasar por alto, eso hay que sentirlo, eso hay que vivirlo. Entonces, también quiero hacer otra claridad, y es que entonces está el dolor físico y el dolor emocional. Algunos podrán decir: no, es que hay dolores que duelen, o si digamos que hay personas que creen que el dolor emocional no es tan grave como el dolor físico, o viceversa. Y para eso quiero contarles sobre un estudio que se hizo en el 2011, donde se escanearon el cerebro de diferentes personas para hacer un análisis de qué ocurría cuando una persona se enfrentaba a un dolor físico o a un dolor emocional. Entonces, ¿qué pasó? A las del dolor físico lo que hicieron es que les generaron como una leve quemadura para ver qué ocurría en el cerebro en ese momento en que experimentaban un dolor físico. Y a otras personas las evaluaron mostrándole fotos de sus exparejas recientemente terminadas y analizaron qué pasaba cuando experimentaba ese dolor emocional. Y sorprendentemente resulta que el cerebro en el cerebro se activaron las mismas áreas en ambos casos. Es decir, que no importaba si era un dolor emocional o un dolor físico, el cerebro reaccionaba igual. O sea, el dolor es dolor. No hay que clasificarlo de si duele más, si duele menos. El dolor es dolor, ya. Incluso pasa mucho en procesos de duelo de la muerte de un ser querido, o también, por ejemplo, de una mascota. Hay quienes dicen: ay, no, es que perdió la mascotica, pero ay, eso es un dolor pasajero, eso no es tan doloroso, no es tan importante como perder a un ser querido. No,
Dolor es dolor. Esa persona probablemente tuvo un vínculo tan cercano con esa mascotica como lo pudo haber tenido con una persona y por eso puede sentir el mismo dolor. O también muchas personas me han dicho, ay Angie, es que tú perdiste a tu hermano, pero es que yo perdí a mi hijo y perder a un hijo duele más que perder a un hermano. Entonces, aquí te voy a dejar un video en el que profundizo mucho más sobre este tema y la respuesta es dolor es dolor, ¿sí? Incluso acá te explico pues como cuál es la razón de que una pérdida duela más que otro, ahí te lo explico, pero acá a lo que quiero ir y lo que quiero enfatizar es que muchas veces hay personas que sienten tanto dolor, o sea, que es un dolor que no se alcanzan a imaginar que lo iban a poder sentir, es tan grande, y los entiendo porque yo pasé por eso, que minimizan el dolor ajeno, porque dicen, esto que estoy sintiendo es tan grande que yo creo que nadie entiende ese dolor, entonces minimizan el dolor ajeno. A mí también me pasó, yo también sentí que no había ningún dolor como la pérdida de mi hermano, y cuando recuerdo que en esa época una amiga me regaló un libro sobre la historia de un duelo, de otra personita pues que cuentan ahí la historia, yo no quería verlo porque yo decía, este libro no va a entender mi dolor, o sea, es que fue el dolor de X persona, pero es que mi dolor es más grande, o sea, como que inconscientemente nuestro cuerpo siente tanto dolor que no reconoce el dolor ajeno y lo minimiza. Pero esto simplemente es un proceso pues del duelo, es algo que en algún momento lo entendemos, ahora lo entiendo y me doy cuenta pues que yo no comprendía esto y que en realidad no importa qué pérdida la persona tenga, dolor es dolor. Ahora, vamos a ver qué es sufrimiento y también lo describo acá. El sufrimiento es volver a sentir miles de veces un dolor. ¿Cómo así? El sufrimiento es sentir miles de veces un dolor. Resulta, para que entendamos bien lo que es el sufrimiento, que ni los bebés ni los animales pueden sufrir. Se estarán acá preguntando, uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Resulta que la única manera de sufrir o los únicos que somos capaces de sufrir somos los seres humanos ya desde nuestro desarrollo de conciencia y de racionamiento. Los bebés todavía no están en ese proceso y los animales nunca llegan a tenerlo. Para sufrir se necesita racionalizar y rechazar. Entonces vamos a explicarlo mejor con una analogía. Un bebé se puede tropezar en una escala, imagínate que está ahí andando por el bordito de las escalas y ¡plum! Se cayó y se toteó y se aporrió horrible y el bebé llora y llora y llora porque le duele, o sea, porque está experimentando un dolor y probablemente el bebé ya aprenda esa experiencia de que eso era peligroso y que genera dolor, entonces lo evita. También hay una historia muy, muy chistosa que me contaron y es de un bebé que tenía mucha curiosidad con tocar el dedo con tocar la llama de una velita con el dedo. Quería tocarlo y no lo dejaban y no lo dejaban. Hasta que una persona lo dejó para que sintiera que viera lo que pasaba. Entonces lo dejó quemarse un poquito y mismo lo tapó y el bebé lloró y lloró. Y luego intentó a que lo volviera a tocar y lo empujaba y el bebé se negaba porque sabía que eso dolía. O sea, ya aprendió de esa experiencia que eso dolía y no lo quería volver a sentir. Entonces el dolor cumplió su papel. ¿Cuál? De alertarte y demostrarte, como te dije ahorita, que eso puede generarte un daño peor. Entonces el dolor es muy bueno. Pero, ¿qué pasa con el sufrimiento? El bebé, digamos que el que se rodó por las escalas, como te contaba ahorita, sintió mucho dolor, pero tú no vas a ver al bebé días después llorando por esa situación. Tú no lo vas a ver llorando por estar pensando, ay, ¿por qué me topé con las escalas? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no hice eso? O sea, el bebé no se va a quedar rechazando y removiendo y renegando la situación que ya pasó. Por eso no sufre. El sufrimiento, como te dije ahorita, es vivir miles de veces, una y otra vez, el mismo dolor. Entonces, sentimos un dolor por una pérdida,
pero sufrimos cada vez que lo recordamos con esa rabia, esa impotencia, ese rechazo de que, te voy a compartir algunas frases, eso no debió haber sucedido, eso fue injusto, no debió pasar, no quiero que pase esto, tengo que entender por qué ocurrió esto tan horrible, esto no puede ser. Hay muchas frases y muchos pensamientos que surgen en nosotros los adultos cuando cuando experimentamos un dolor y lo rechazamos una y otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Sufrimos, eso es el sufrimiento. Entonces, aquí para que quede claro si quieres tomar apuntes, el sufrimiento se vive porque se rechaza lo que ocurrió o lo que es inevitable que ocurra. Es como alguien que se ponga todos los días a llorar porque me voy a morir. Ay, es que me voy a morir, es que me voy a morir. Al otro día, no, es que no me quiero morir, es que va a llegar el día en que me voy a morir. Y sufre, y sufre, y sufre, y sufre por algo que no puede evitar. Sí, todos nos vamos a morir. Pero tú estás decidiendo sufrir la situación. Eso no es dolor, eso es sufrir. Y hay una frase que no sé si alguna vez la has escuchado que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y es muy cierto, creo que hoy ya pudiste entender a profundidad esta frase, y es que el dolor es inevitable porque es algo que ocurre en nuestro cuerpo para alertarnos de algo importante. Pero el sufrimiento es opcional porque solamente sufrimos cuando negamos, rechazamos, renegamos y contradecimos y revivimos una y otra vez ese dolor. Entonces es opcional. Nosotros decidimos revivir ese dolor una y otra vez y por eso es que sufrimos. Entonces, en resumen, el sufrimiento es un rechazo mental. Solamente es un rechazo mental porque es algo que no podemos evitar, ¿sí? Bueno, la pregunta acá entonces será: ¿podemos sanar cualquier dolor? ¿Podemos sanar cualquier dolor? Sí. Pero la pregunta es: ¿queremos sanar ese dolor? Muchas veces la respuesta es negativa. Y acá quiero invitarte a que abras realmente tu corazón y que te respondas conscientemente si tú quieres sanar ese dolor. Porque sanar el dolor sí es posible y todos lo podemos hacer, pero hay quienes deciden no hacerlo por X o Y motivo. Eso va en la conciencia de cada uno de identificar por qué no estoy queriendo sanar este dolor. Si lo estoy viviendo una y otra vez, que estoy sufriendo, hay una razón, porque el dolor naturalmente pasa y ya vamos a hablar un poco más de esto. Entonces quiero acá acomodarte algunas razones para resistirse a sanar el dolor, a ver si tú puedes identificarte en alguna de ellas, si es tu caso, o si no, pues para que tengas conocimiento de esto, que lo identifiques en cualquier experiencia futura, porque vamos a experimentar pérdidas, muchísimas pérdidas a lo largo de nuestra vida. Entonces qué bueno es cuando vuelva a ocurrir otra pérdida, si no la estamos viviendo en el momento, que identifiquemos por qué nos estamos negando a sanar ese dolor. Si sanar el dolor es posible y es natural, ¿por qué no estamos sanando ese dolor? Entonces hay 4 posibles razones para resistirse a sanar ese dolor. Una es creer que la pérdida es sinónimo de olvidar a tu ser querido. Eso ocurre muchísimo y hay personas que dicen: no, es que yo no quiero olvidar a mi ser querido. Entonces sienten que si no lo lloran, que si no se quedan en ese dolor, en esa tragedia, en ese sufrimiento, entonces que lo estarían olvidando, que tienen que hacerlo para mantener como para demostrar que realmente sí se quería a esa persona. O como si ya dejar de hacer eso es olvidarlo, y no, esto es una creencia errónea. Hoy no te voy a explicar cómo en sí cómo identificar cada uno de esos, no voy a profundizar porque eso lo hablo a profundidad en este libro. Si quieres profundizar en esto, te invito a leerlo, puedes adquirirlo, aquí abajo te dejo mi sitio web, ahí encuentras toda la información. Pero aquí te quiero mencionar simplemente las 4 razones por las que te podrías resistir, solo para que las analices, y si quieres profundizar, pues ya lo puedes hacer aquí.
La segunda razón es sentirse cómodo en la situación aunque duela. ¿Cómo así? Puede que sí sientas mucho dolor, pero que eso te esté haciendo sentir cómodo. ¿Por qué? Porque cuando se pierde un ser querido, cuando se pierde algo importante, pueden ocurrir ciertos beneficios, ciertas atenciones, eh, ciertos privilegios a raíz de esa pérdida. Porque de pronto antes de esa pérdida no tenías esos beneficios, ni esas atenciones, ni esos privilegios. Y en este momento, aunque duele mucho tu pérdida, tu experiencia, pues te está dando otras cosas buenas, entre comillas. Entonces, no quieres perder eso. Entonces, aunque duela, prefieres mantenerte en el dolor. La tercera razón para resistirse a sanar el dolor es tener miedo a enfrentarse con temas no resueltos con el fallecido que le hagan sentir más dolor. Es decir, muchas veces la persona es consciente que faltaron como cositas por saldar, como cuentas por saldar, como pedir perdón, como evaluar ciertas cosas que ocurrieron en la relación con esa persona mientras vivió y que no se hicieron. Entonces prefieren no entrar en ese proceso de sanación porque saben que van a revivir toda esa historia de lo que pudo haber hecho y no hizo, de volver a sentir mucho dolor, de sentirse culpable. Entonces prefieren no entrar en eso y quedarse así. Entonces se queda en el sufrimiento, no sana ese dolor. Y la cuarta y última razón para resistirse a sanar el dolor, aunque pueden haber muchas más, es sentir culpa por el acontecimiento y creer que el sufrimiento es merecido. Esa es similar a la anterior, pero tiene una diferencia y es que sientes que mereces ese dolor y te culpas y dices, Dios mío, es que por culpa mía pasó esto, entonces yo merezco sufrir y merezco estar así toda mi vida. Hay casos en donde se cree que se merece ese dolor cuando ninguno, o el sufrimiento, cuando ninguno de nosotros merecemos sufrir. El sufrimiento es decisión de cada uno, es opcional y no es necesario para nuestra vida. Entonces quiero que por ahí vayamos aclarando cada uno de estos puntos. Ahora, una pregunta que te puedes ya estar haciendo. ¿Cuánto puede durar el dolor o el sufrimiento? Y aquí hay algo muy bonito para que también entremos en ese proceso de reflexión, y es que el dolor depende de acuerdo a la circunstancia que lo generó. Bueno, y aquí también hay como varios puntos a entender. Lo que quiero decir principalmente es que el dolor es efímero y naturalmente pasa. Entonces eso es algo como esperanzador, algo bueno que debes saber, y es que el dolor no va a perdurar por toda la vida. El dolor es efímero y naturalmente va pasando. Esa es la buena noticia del dolor que puedes estar sintiendo actualmente. Mientras que el sufrimiento sí puede durar toda la vida. Porque si toda la vida te quedas en recordar, revivir, rechazar, renegar la experiencia que viviste de perder a tu ser querido u otra pérdida que hayas tenido, pues toda la vida vas a sufrir. Eso es muy delicado, o sea, en serio, que ojalá entiendas que la clave para dejar de sufrir es dejar de luchar mentalmente. Si tú solamente aceptas que pasó y que no tienes que meterle como lógica a lo ocurrido, sino que simplemente ocurrió y te introduces en un proceso de sanación, en tu proceso de duelo, tú vas a sanar ese dolor, sí o sí lo vas a lograr. Pero si tú te niegas y te quedas ahí en esa postura de que no hay motivos y no hay formas y no hay razones para tú sanar ese dolor, pues, o ese sufrimiento, ahí te vas a quedar sufriendo toda la vida. Y también hay algo muy importante con lo cual quiero ir por aquí terminando, y es que el dolor y el sufrimiento generan unas reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo que
permitir ver la gran diferencia entre cada una de estas para que si en este momento estás sufriendo, entiendas que no debes sufrir más, que no deberías, o sea, no es bueno. ¿Por qué? Entonces vamos a empezar con el dolor. Resulta que cuando me permito sentir dolor, porque recuerda que también es importante permitirnos y no bloquear esa emoción, cuando me permito sentir dolor, el cuerpo libera endorfinas. Mi cuerpo, desde la parte fisiológica, libera endorfinas que sirven como analgésico, como para ir aliviando ese dolor. O sea, el mismo cuerpo libera endorfinas para que se vaya sanando y se vaya como alivianando ese dolor, y por eso naturalmente vas a pasar ese dolor. Pero, por el contrario, cuando experimentas sufrimiento, que tú decides sufrir una y otra vez, el cuerpo lo que libera ya no es desde el cerebro la tal endorfina, sino desde los riñones. Libera cortisol. Y el cortisol está relacionado o como una respuesta al estrés. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se estresa. El cuerpo, a diferencia del dolor que busca sanarse y ser un analgésico que va brindando ese bienestar, esa euforia para ir sanando ese dolor, el sufrimiento, por otro lado, libera cortisol, que es desde donde se desencadena el miedo, y es lo que hace que entremos en un estado de supervivencia, que el cuerpo se siente estresado, se siente mal, se siente como súper atacado y empieza a enfermarse. Poco a poco se empieza a enfermar si no se resuelve pronto. Entonces, miren qué delicado es elegir sufrir. Es muy delicado, no solamente mentalmente, sino físicamente. Entonces, acá, para ir concluyendo, quiero como que te lleves este resumen de las diferencias entre dolor y sufrimiento. Lo primero es que el dolor es natural, mientras que el sufrimiento no es natural. Es normal que se sufra, sí, pero no es natural, sino que es por elección. El dolor es inevitable porque el cuerpo sí o sí utiliza el dolor como un mecanismo de defensa, de alerta, para brindarte como esa ayuda que necesitas, pero el sufrimiento es fabricado mentalmente, cuando te niegas y rechazas lo que no puedes cambiar. Entonces es una pelea mental. El dolor es útil, mientras que el sufrimiento no. Por el contrario, te puede causar enfermedades y cosas mucho más graves en tu vida. Y por último, el dolor es pasajero, pero en cambio el sufrimiento puede ser eterno. Y eso lo decides tú. Por eso, para ir terminando y para que vayas incorporando todo este aprendizaje de la clase de hoy, quiero invitarte a hacer un ejercicio. Y es que te respondas la siguiente pregunta. En el momento en que te encuentres, si estás viviendo una pérdida, pregúntate, ¿estoy sufriendo o estoy sintiendo dolor natural? No me lo tienes que responder, respóndetelo tú mismo. O sea, tú mismo analiza. De acuerdo a lo que aprendí hoy de que el dolor es algo muy diferente al sufrimiento, ¿cuál de las dos estoy experimentando? ¿El dolor natural o estoy eligiendo sufrir? Y si te das la respuesta de que estás sufriendo, entonces sería muy bueno que indagaras por qué. ¿Cuál puede ser esa causa? Recuerda que hoy te mencioné 4 posibles causas. Si no la recuerdas, puedes repetir este video, puedes profundizar en la lectura de mi libro y puedes buscar orientación profesional para que te ayuden a encontrar esas causas de fondo. Pero es bueno que te preguntes por qué estás eligiendo sufrir, para que encuentres la raíz del problema y lo resuelvas de fondo. Una vez identificas por qué no estás queriendo sanar tu dolor, si lo puedes sanar, por qué estás decidiendo quedarte en ese sufrimiento, vas a poder solucionar el problema de raíz. Más adelante voy a hablarte sobre herramientas para sanar, para avanzar en este proceso de duelo. Lo importante es que vayas absorbiendo poco a poco cada una de estas clases del contenido que voy preparando para ti con muchísimo amor, que espero esté siendo una luz en tu proceso de duelo, que estés recibiendo respuestas, estés recibiendo un consuelo, una ayuda, eso que de pronto llevas tiempo esperando.
Si te gustó esta clase, también compártela con algún amigo familiar que sepas pueda estar necesitando recibir esta información de tanto valor para momentos de duelo, de crisis, momentos donde perdemos el deseo de vivir, donde nos sentimos desorientados, no tenemos como ganas de seguir adelante. Pero por medio de estas clases y de este conocimiento se puede encontrar una luz al final del camino. Quiero invitarte a que también si tienes preguntas, déjalas acá en los comentarios. Con mucho amor voy a estarte respondiendo. Y si aún no has visto las clases anteriores, te invito a que las vayas a ver. Aquí te dejo la playlist completa. Esta es la cuarta clase, pero próximamente estaremos compartiendo las demás. Así que nos vemos en la próxima clase y no siendo más, te deseo un feliz y bendecido día. Chao.